Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Martes 16 de junio y comenzamos una nueva mirada financiera, transmitiendo hoy del edificio corporativo BCI, el piso número 15, y junto a Nicolás Greich, analista senior de BCI Asset Management. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú, Paulina? Muy bien, mirando con atención lo que sucede en Europa todavía, ¿no es cierto? La situación de Grecia, atención a los mercados y se dieron vuelta a los mercados. La verdad que, bueno, la bolsa de Atenas tuvo una baja muy importante en el día de hoy, pero fíjate que cerraron en positivo, salvo el FTSE 100 de Londres, que cerró negativo, pero casi plano en Europa, Nicolás, un 0,01%. Pero partimos con Asia. La verdad que hubo caídas en el sector asiático. El Nikkei descendió un 0,64%, el Hang Seng de Hong Kong abajo también un 1,10% y Shanghái más profundo aún, un 3%. En Europa ya habíamos dicho el FTSE 100 de Londres, que es la única plaza que analizamos que bajó, aparte de la de Atenas, por supuesto. Más el CAC 40 de París, un 0,51% en positivo. El DAX alemán también positivo, un 0,54%, y eso que el índice SIU no salió muy bien en el día de hoy. Vamos a estar comentando ese tema. El IBEX 35 de España arriba, un 0,27%, y Estados Unidos un 0,55%, el Dow Jones arriba, el Standard & Poor's un 0,36% y Nasdaq también un 0,33%, todo en positivo, al igual que la plaza local. Santiago creciendo un 0,23%, el IPSA y el IGPA también aumenta un 0,17%. Sigue retrocediendo el cobre, la bolsa de metales de Londres retrocedió bastante menos que en el día de ayer, que superó el 2%, pero hoy lo hizo en un 0,15%, llegando a $2,60. Y lo que sigue subiendo como espuma con respecto a ayer es el tipo de cambio. El tipo de cambio. Se sigue depreciando el peso. Exactamente, 2,5 en el día de hoy. Comprador 6,36 y vendedor 6,36,3. Les recuerdo que nos pueden escuchar online en www.infinita.cl. Ya no es excusa que no estoy arriba del auto, no. Nos pueden escuchar desde su trabajo a través del computador. Y si quieren escuchar nuevamente nuestro programa, lo pueden hacer a través del podcast que se sube siempre, todos los días a las 15:30 horas. Cualquier consulta o comentario a Nicolás sobre alguna inversión en particular a esta hora, le pueden escribir al Twitter @infinitafm. ¿Por dónde partimos, Nicolás? Partimos por el ámbito internacional. También hay noticias nacionales, porque a nivel local la presidenta Bachelet promulgó la ley que crea la nueva institucionalidad de inversión extranjera, algo tan importante cuando nos falta tanta inversión en nuestro país. Exactamente. Este año, efectivamente, una de las principales razones del magro crecimiento que hemos tenido ha sido la caída en inversión. Entonces, todas las iniciativas que ayuden a fomentar la inversión, a tener reglas más claras, obviamente que es positivo y es algo que nosotros necesitamos urgentemente. Bueno, y ahí también estuvieron los empresarios, ¿no es cierto?, cuando la presidenta promulga esta ley que crea esta nueva institucionalidad para la inversión extranjera. Los gremios empresariales, por supuesto, valoraron esta iniciativa, pero marcaron sus diferencias con la autoridad por los cambios en materia tributaria que supone, ¿no es cierto?, la aplicación de la reforma. Estamos hablando del DL 600, que era algo específicamente que se eliminó eso, y eso era para favorecer la inversión extranjera, ¿no? Exactamente. Y obviamente eso ha impactado, y como decíamos, nuevamente, al final todo con el ruido que se generó al principio cuando se pasó la reforma tributaria, estos ciertos beneficios que se le quitaron para la inversión extranjera y también para la inversión local, han afectado la inversión, y con esto también ha impactado fuertemente el crecimiento. Los que en algún minuto decían, no, esto no va a tener ninguna relevancia, bueno, hoy día es prueba fuerte de que, a pesar también de los esfuerzos que ha hecho el gobierno con todo esto mayor gasto, no ha sido capaz de impulsar tanto el crecimiento. Fíjate que hay declaraciones del senador, por ejemplo, demócrata cristiano Andrés Saldívar, con respecto, ¿no es cierto?, a las opiniones o a las versiones del ministro Valdés, que dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, no descartaría efectuar ajustes legislativos si estos fueran necesarios para implementar adecuadamente la reforma tributaria. Para ello no implicaría modificarla en sus aspectos sustanciales como tasas y carga tributaria. Así lo afirmó ayer el senador Andrés Saldívar. Yo creo que es interesante
una visión un poco más de apertura de miras con respecto, ¿no es cierto?, a las reformas que se han implementado en nuestro país y cómo hacerlas de una manera que no tenga tanto impacto en todo el desarrollo económico de nuestro país. Sí, al final hoy día se está aplicando también como una visión un poco más técnica y de repente no tanto ideológica, exactamente. Y fíjate que en esa misma línea el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, también comentó que con respecto a la reforma tributaria, que si hay aspectos técnicos de corregir, hay que hacerlo. O sea, obviamente que se llegó a un acuerdo rápido para tener algo, pero no tenemos certeza de que no sea el más beneficioso para el país, dijo el ex titular del Banco Central. Son apreciaciones, obviamente, de una persona que conoce el tema monetario, que ha estado, ¿no es cierto?, dirigiendo un ente tan importante como el Banco Central. Sí. No, es muy importante. Y bueno, y también tenemos que nuestros vecinos también han estado en el fondo tratando de fomentar la inversión, viéndose que con toda la caída también que ha tenido los precios de los commodities, que eso obviamente ha impactado el escenario para invertir, especialmente en lo que es minería en nuestros países. ¿Tú te estás refiriendo a Perú específicamente? A Perú y también a Colombia. Perú, bueno, que partió con esta iniciativa disminuyendo la tasa impositiva para las empresas, en el fondo de fomentar mayor inversión. Y por el lado de Colombia también, que acaban de lanzar un plan de 16.8 trillones de pesos colombianos, que es prácticamente un poco más del 2% del PIB, para incentivar mayor actividad. Pretenden que con eso se creen cerca de 300.000 empleos y en el fondo poder impulsar más la economía, dado que ellos se han visto muy afectados por la caída del petróleo. Y esas son las economías, en el fondo, que llaman las economías del Pacífico, y son economías tanto la chilena como la colombiana como la peruana que estaban teniendo un desarrollo bastante por sobre lo que era América Latina y que tuvieron un frenazo bastante importante, como tú dices, con el freno de los commodities. Hablemos un poco de la situación de Perú, nuestro vecino, y que obviamente que en algún minuto, ¿te acuerdas? Cuando se discutía la reforma tributaria, Perú hablaba de que ellos iban a sacar provecho, ¿no es cierto?, a la inversión que se podría ir a su país. Exactamente. Ellos tienen una tasa impositiva que está cercana al 30% para las empresas, lo cual es alto comparado con lo que teníamos nosotros antes, pero que hoy día prácticamente quedan equiparadas. Entonces también hay una de las ventajas que teníamos nosotros para los inversionistas extranjeros, bueno, se pierde con esta alza en la tasa de impuestos. Perú además la baja, entonces ahí pretende sacar provecho y además han tenido como una agenda tratando de impulsar más los proyectos, tratar de destrabarlos por la parte que puede ser por temas medioambientales, tratar la judicialización. Exactamente, tratar de ahí de que salgan más rápido, que eso también han sido problemas que nos han afectado a nosotros fuertemente. Nicolás, ¿y qué pasa, por ejemplo, porque sabemos, ¿no es cierto?, que Perú en esta, tanto a nivel de remuneraciones como a nivel, por ejemplo, el caso de las cuentas de luz, estamos hablando de algo fundamental que si bien a nosotros nos ayudó que el petróleo bajara porque nos hacemos más competitivos a nivel internacional, pero Perú tenía mejores condiciones competitivas con respecto a Chile. Sí, o sea, el costo de la energía en Perú es prácticamente un cuarto de lo que se paga acá en Chile. Mucho ahí por los beneficios que tienen ellos de todas las reservas que tienen de gas, que los permite tener una matriz energética muy, muy eficiente, además también de la generación hidroeléctrica que tienen ahí especialmente en el área del Amazonas. Y eso ahí obviamente disminuye los costos de producción, obviamente la mano de obra también, si bien un poco menos calificada, menos eficiente que la chilena, pero también es mucho más baja, que lo hace también más competitivo. Por el lado sí que todavía les queda mucho trabajo por hacer, el área de infraestructura, que ahí, a pesar de que nosotros de repente quisiéramos tener mejor infraestructura, es muy superior a la que tiene el resto de América Latina. No, exactamente. Si uno ha podido transitar por las calles de Perú, la verdad que la infraestructura deja mucho que desear. Y sabemos, ¿no es cierto?, que hay muchas empresas chilenas apostando, ¿no es cierto?, sus fichas en el mercado peruano, y ha sido un poco esa diversificación la que ha salvado, ¿no es cierto?, de los magros resultados que hemos tenido a nivel local. Sí, y Perú, bueno, un país con enorme potencial, prácticamente el doble de la población que Chile.
todavía el sistema informal es muy alto, entonces con toda la formalización que se vaya dando, con el crecimiento que se espera, es un potencial gigantesco. Hablemos de Colombia, perdón, ¿y me iba a decir algo de Perú? No, que lo mismo, pasando como a Colombia, que tiene como temas similares, también problemas de infraestructura enormes. Alguna vez lo comentábamos en programas anteriores, que el costo de traer un container de Shanghai a Colombia es el mismo que desde el puerto hasta Bogotá. Entonces esos costos de producción, de tramitación interna es gigante, y eso hace que el país colombiano sea menos competitivo. Y en esa misma línea, por ejemplo, tanto como con Colombia como con Perú, nosotros somos mucho más avanzados a nivel financiero, por ejemplo. Yo sé que ustedes han tenido muchas veces visitas, ¿no es cierto?, de agentes colombianos o peruanos para hacer un traspaso en el know-how con respecto a la industria financiera. Sí, de todas maneras, especialmente, qué sé yo, el sistema de fondos mutuos en Perú prácticamente no está desarrollado. También las AFP, que están basadas en el modelo chileno, también van con un rezago respecto a cómo estamos funcionando hoy día en Chile en cuanto a límites de inversión a nivel extranjero, que hoy día son mucho más libres acá en Chile que lo que se tiene en Perú y en Colombia. Entonces ahí todavía ellos van como siguiendo la pauta que hemos ido delineando acá en Chile, y también cómo tiene un mercado mucho más informal. El nivel de ahorro a través de fondos mutuos y toda la industria financiera es mucho menor a lo que se ve en el país nuestro. Bueno, eso con respecto a los mercados americanos, latinoamericanos, porque otro cantar es el que tiene Argentina, ¿no es cierto?, que vamos a tener elecciones prontamente, pero la situación es totalmente distinta. Me llamó la atención, no sé si lo comentábamos en el programa, cuando está la presidenta argentina, Cristina Fernández, habla en Europa y dice que Argentina tenía menos pobreza que Alemania, unos datos que uno dice, ¿de dónde está sacando esta información? Lo mismo que sucede cuando se habla de la inflación en Argentina. No existen organismos que sean realmente respetados con respecto a datos fidedignos a las cifras económicas en ese país. Claro, exactamente. Al final las cifras que entrega el gobierno son simplemente cifras, y desgraciadamente nadie las toma en consideración. Como decía, problemas profundos los que tiene Argentina, y al final están todos los ojos puestos en el cambio de gobierno que se tiene que realizar con las elecciones, y al final todos los candidatos que están ahí, posibles candidatos, se ve que puede hacer un mejor trabajo que lo que ha hecho la presidenta Cristina Fernández. Oye, sigue los candidatos en Estados Unidos, y me llama la atención el candidato que ahora se está postulando para llegar a la Casa Blanca, Donald Trump, el empresario, ¿no es cierto?, y personaje de televisión. Donald Trump puso fin al misterio y confirmó su candidatura para las elecciones presidenciales del 2016 al Partido Republicano. Es el número 14, me decía Número Nicolás. 14. Pero por Dios, tantos candidatos, ¿cómo van a haber 14 republicanos en carrera a la Casa Blanca? Exactamente. Jeb Bush había anunciado que había sido el último, y hoy día, bueno, se suma Donald Trump, y con eso ya son 14. Jeb Bush, que hermano del expresidente y hijo también del expresidente George Bush. Mira, nunca se puede ser demasiado avaro, es su slogan, y él mismo se ha encargado de definir el día de su adhesión a la carrera presidencial como un gran día para los Estados Unidos. ¿Qué tal? No, es impresionante. Y la cantidad, como decías, 14 precandidatos presidenciales. Al final ahí hay una ardua... Bueno, la que también está haciendo por el otro lado es la candidata Hillary Clinton, por el lado demócrata. Ya está corriendo, ¿no es cierto?, y ya se está promoviendo en distintos estados en esa nación. Sí, que se espera que ella sea la candidata del Partido Demócrata. Bueno, pero no solo de candidatos presidenciales podemos hablar en Estados Unidos, porque hoy se dieron a conocer cifras ya a puertas, ¿no es cierto? Hoy comenzaba la reunión de la Reserva Federal. Hoy y mañana sabremos un poco cuáles son los resultados, cuál es la lectura final, pero hoy tenemos la producción industrial de mayo, que disminuye en Estados Unidos un 0,2%, cuando se esperaba un alza de un 0,3%. La producción manufacturera también cae un 0,2%, también cuando se esperaba
una alza. La caída va en línea obviamente con la fortaleza del dólar y una débil demanda externa. Producción minera es el principal sector que continúa mostrando caídas importantes, siendo este el quinto mes consecutivo. Sí, y también, estuvieron los Housing Starts, que presentaron una caída de 11% respecto al mes anterior, siendo en 1.036.000 casas que se iniciaron durante este mes. Esos son como los permisos de edificación, ¿no? No, estas son casas que se estaban construyendo y además se conocieron los permisos de edificación. Perfecto. Los permisos de edificación, de hecho, esos estuvieron positivos, crecimiento de 12% mes contra mes. Entonces ahí se balancearon las cifras. Se esperan, los permisos de construcción llegaron a 1.275, 1.275.000 versus el 1.100.000 que se esperaba. Pero la tendencia ha sido positiva con eso, ¿no? Sí, ha sido positiva y de hecho los permisos de construcción de los últimos 2 meses ya están a niveles de lo que se realizaban en pre-crisis en el año 2007. ¿Y qué espera el mercado con respecto a esta reunión de la Reserva Federal, Nicolás? ¿Hay alguna lectura que se haga previo, ¿no es cierto?, al resultado final? No se espera que siga nada, o sea, no se esperan cambios en la política ahora, pero sí lo que el mercado está esperando son de que Janet Yellen dé luces respecto a cuándo se podría dar el alza de tasas que todos esperan, si ya va a ser en septiembre o ya para finales de diciembre, enero del próximo año. Eso con respecto a la economía estadounidense. Vamos a pasar a Europa, pero yo creo antes estoy conversando con Nicolás Greich, es el analista senior de BCI Asset Management, pero antes yo creo que vamos a hacer una pausa porque tenemos harto que hablar de Grecia y también de Japón, que hoy día nuevamente habló, en la noche de nosotros en realidad, habló el presidente del Banco Central japonés. No solo aquí en Chile se hace, ¿no es cierto?, como se dice, cuando un presidente habla y genera, ¿no es cierto?, alguna intervención verbal. Esa es la palabra, esa es la palabra. Gracias, Nicolás. Pero antes, una pequeña pausa. BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya volvemos, estamos aquí en Mirada Financiera, transmitiendo desde el piso 15, desde el edificio corporativo BCI. La verdad que el cielo se ve bastante con mucho smog. Hoy día estamos en preemergencia ambiental, ¿no es cierto? Lo sabemos, hay dígitos catalíticos en nuestra capital con restricción 3 y 4, y la verdad que el cielo no mejora, es lo que estamos viendo a esta hora en piso número 15. Nicolás, vámonos a Europa mejor, viajemos a Grecia, porque las negociaciones entre Grecia y sus acreedores continúan estancadas, a pesar, ¿no es cierto?, que el primer ministro griego señaló que estaba buscando un acuerdo viable. ¿Y qué es lo que es el acuerdo viable para ellos? Lo ha dicho el primer ministro en varias oportunidades. Un acuerdo que incluye una reestructuración. Y también, por otro lado, el Eurogrupo dice que no presentará, ¿no es cierto?, una lista de reformas. Yo creo que es interesante ver este nuevo escenario una vez ya que el Fondo Monetario Internacional se salió de las negociaciones. Sí, al final la postura de Grecia ha sido muy dura, al final no quieren dar como su brazo a torcer, a pesar de que el pueblo griego está más a favor de que se llegue a un acuerdo y que se tomen mayores medidas de austeridad a que se salga de la zona euro, que también podría ser. Hubo encuestas, ¿no es cierto? Exactamente, salió una encuesta donde el 56% de los encuestados estaba a favor de permanecer en la zona euro y tomar mayores medidas de austeridad, y un 35% estaba en contra de tomar mayores medidas de austeridad y a favor de salir de la zona euro.
Bueno, eso le daría un espaldarazo a Tsipras, ¿no es cierto?, como para poder llegar a un acuerdo con los acreedores, porque obviamente que si él llegaba a un acuerdo era como dar vuelta a lo que él había, su bandera de lucha para llegar a lo que se había prometido en la campaña. Había prometido en la campaña. Exactamente, y esto, como decía, le da un apoyo político, en el fondo ahí le da una base donde se puede apoyar para salir a negociar, diciendo al final el pueblo esto es lo que quiere, entonces bueno, vamos para allá y llegue a un buen acuerdo. Aunque lo más probable sí es que todavía no tengamos luces en el corto plazo y esto se siga aplazando hasta fin de mes, que es cuando finalmente va a vencer los pagos que ya habían vencido anteriormente, pero tenían la opción que se había hecho una prórroga. Exactamente, pero el plazo hasta fatal fin ya de es mes. el 30 de junio. 30 de junio. Y ahí igual también, si es que llegaran a defaultear, tienen como un periodo en que podrían hacer como unas negociaciones así extensivas en un periodo corto. Bueno, Entonces, pero este mayor temor todavía nos va a quedar mucho tiempo con mucho ruido. Bueno, obviamente que este mayor temor, ¿no es cierto?, de la salida de Grecia de la región ha llevado caída de los mercados bursátiles europeos y aumento de las tasas de bonos de los gobiernos. Tú hablabas un poco del aumento de la tasa del gobierno español. Exactamente. En la mañana habían saltado un 2,5%. Y después se fueron devolviendo, lo mismo que pasó con las bolsas, que no solamente está generando... Partieron negativos y bueno, después conforme fue corriendo el día, estos fueron corrigiendo nuevamente a los niveles de apertura, pero nuevamente mucha volatilidad en las transacciones intradiarias. Y hablando de volatilidad y el sentimiento que existe, ¿no es cierto?, no solo en el ámbito empresarial, sino que a nivel de consumidores, hoy día se entregó la encuesta SIU del sentimiento económico en Alemania, que es un indicador bien interesante y bien importante, que cae a 31,5, caída mayor de lo esperada y es el nivel más bajo desde noviembre. El principal factor de este resultado se debe, por supuesto, a factores externos más que de la economía local, específicamente desde Grecia. El componente de condiciones actuales se mantuvo sin cambios significativos, por lo que la dinámica actual de la economía estaría en línea con lo esperado, pero obviamente que se espera un empeoramiento de aquí a 6 meses. Sí, y eso nuevamente... El efecto contagio es eso. Exactamente, al final todo este ruido sobre lo que puede hacer Grecia, sobre cómo puede afectar al resto de los gobiernos, obviamente que genera mucho temor en los consumidores, porque también se puede, como decías tú, se puede contagiar, no se sabe qué es lo que va a pasar con los otros países de la periferia, que han hecho la pega, pero que sí dicen, bueno, a lo mejor si Grecia hace default, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué vamos a seguir con nuestras medidas de austeridad? Bueno, y ahí está Rusia mirando, estaba viendo que había como amenazado de mover tropas, ¿no es cierto?, si la OTAN y Estados Unidos hacían movimiento de tropas cerca, ¿no es cierto?, de su zona, de la zona de Ucrania. Sí, ahí todavía Rusia ha ayudado a meterle más ruido. Rusia, sí. Y también ofreciendo un poco reuniones con el gobierno griego para quizás ofrecerle ayuda si es que llegaran a decidir salirse de la zona euro. Al final, Rusia tener un aliado dentro de la comunidad europea siempre sería positivo para ellos. Mira lo que dice, estaba viendo unas declaraciones que hace Tsipras, ¿no es cierto?, el primer ministro griego, dispara contra el FMI por situación de Grecia y le atribuye de responsabilidad criminal la insistencia de las instituciones de proseguir su programa que ha fracasado. Forma parte de la motivación política para humillar a un pueblo entero que ha sufrido en los últimos 5 años, dijo el premier griego. ¿Qué tal? No, impresionante las declaraciones. Y yo creo que eso también tiene como ya a las autoridades bastante como desgastadas respecto al tono de las negociaciones, y al final todos le han quitado el piso respecto a lo que él dice de cómo se están llevando. Es complejo el panorama de Grecia y, como tú dices, también en el contacto que pueda generar a nivel de toda la zona euro, y también abre un flanco de si Grecia se sale de la zona euro y no pasa nada, a lo mejor son otros países los que se pueden salir y no pasa nada también, y eso también le abre un espacio a Rusia, que está constantemente mirando y siendo como de la niña bonita, vénganse para acá que yo los puedo cobijar y darle
mayor beneficio de lo que le da la zona euro, los voy a tratar mejor, de una manera... Yo los voy a apoyar. Yo los voy a apoyar, no los voy a dejar votados cuando ustedes tienen ese problema. O sea, a nivel político es un esquema muy difícil de dilucidar, porque obviamente que hay ciertas aristas que no tienen solamente una beta económica, sino que también es política. Volvamos a nuestro país, porque te acuerdas lo que conversamos al principio del programa con respecto a la posibilidad que se podía abrir con respecto a una modificación de la reforma tributaria que hay. El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, insistió que el Ejecutivo no realizará cambios de fondo a la reforma tributaria y explicó que lo único en que se trabaja será en mejorar la forma de implementar el proyecto. Luego de los dichos del presidente del Senado, Patricio Walker, que manifestó la necesidad de que la moneda se abra a realizar modificaciones a la iniciativa. Está generando ruido, o sea, ya se está hablando del tema, ya no es un hecho, ya no se sigue a rajatabla. Lo que a mí me parece muy interesante que la discusión, si no está zanjada, que se den cada una de estas luces. Sí, se aproveche y realmente sea, como en algún minuto se habló, que haya diálogo entre las partes y no estar obsesionado con sacar una cosa tal cual es, sino que buscar la mejor manera de sacarlo adelante, porque al final también veíamos, o sea, hoy día los sistemas de impuestos internos probablemente tampoco den para esta reforma. ¿Cuál es el sentimiento que tú ves en los inversionistas? A ti te toca mucho trabajar con inversionistas nacionales. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Hay un interés de salir con por ejemplo, con sus inversiones fuera del país? Sí, yo creo que la verdad lo que me ha tocado, la mayoría ve que hoy día el mejor uso como de su fondo probablemente está fuera de Chile, principalmente por todo el ruido que se está generando hoy día en el país, que al final hace de que no se sepa cuál va a ser la cancha en que se va a estar jugando los próximos 5, 6 meses, 5 años. Entonces, esa incertidumbre, al final lo que hace es frenar la inversión y dice, mejor hoy día los recursos los voy a destinar a los países vecinos, donde tengo más crecimiento potencial. Al final hoy día están incentivando la inversión, entonces hay que aprovechar esos minutos. Pero también es algo que podría cambiar rápidamente. Al final lo que se necesita son esfuerzos y voluntades del gobierno de llegar a acuerdos, buscar formas claras de seguir adelante, y eso es principalmente lo que hoy día haría falta. Bueno, y con respecto a otros temas que ya lo comentábamos, por ejemplo, al principio del programa, Nicolás, y que tenía que ver específicamente con las AFP. Tú dices que obviamente que Chile sigue, o sea, que siguen el modelo chileno, países como Perú o Colombia. Y ¿te acuerdas que hace ya casi un año está la Comisión Bravo trabajando, ¿no es cierto?, en reforma del sistema? Ya el Ministerio de Trabajo ratificó que el informe final, que la verdad que estamos todos esperando el informe final de la Comisión Bravo, presentará las propuestas para modificar el actual sistema de las AFP, se entregará en agosto, luego de posponer la fecha en 2 ocasiones. Yo creo que es importante saber qué incluye este tipo de reformas, si a un mejoramiento, cómo va en línea con el mercado de capitales, que también se están haciendo, hay un estudio, ¿no es cierto?, de cómo lograr que nuestro país se posicione como un mercado financiero. Exactamente. Y ahí, bueno, lo bueno también de esto es que al final todos los sistemas siempre se pueden ir mejorando. Pero lo que en algún minuto del discurso decían que no, que el sistema era malo, que había que hacerlo todo de nuevo, que no servía de nada para nada, ese discurso, lo bueno es que ya está completamente fuera, y obviamente modificaciones que se puedan hacer para mejorar las pensiones es importante. Y yo creo que un tema que también va a salir hacia más adelante es que en algún minuto se va a tener que aplazar la edad de jubilación, porque vemos que en algún minuto, cuando se hicieron todas las proyecciones las expectativas de vida eran totalmente distintas. Exactamente. Entonces hoy día las expectativas de vida están aumentando, y para tener las mismas pensiones por un mayor tiempo, se necesita mayor ahorro, mayor tiempo de trabajo. Eso con respecto a las AFP, ¿qué crees tú que sería también importante en cuanto a los mercados de capitales para hacer nuestro país, de colocarlo? Porque en el fondo faltaban algunos acuerdos, como el del acuerdo de Basilea, que faltaba la implementación en nuestro país. ¿Qué crees tú que para ustedes, por ejemplo, que trabajan todo el día en ese tipo de instrumentos, es importante? Ahí yo creo lo más importante es dar mayores facilidades para la entrada y salida de capitales, también extranjeros,
que por la ganancia de capitales de repente no se paguen impuestos tan altos como los que se tienen que pagar, y en el fondo y eso que fomente a que se puedan generar un ambiente de mayor facilidad para el mercado financiero en el país, potenciándolo como un hub regional. Bueno, ese es un poco el hub regional, es lo que ha intentado ser este banco, el espaldarazo que nos dio China a través del banco, que es el Construction Bank, creo, de China, uno de los 5 bancos más importantes de esa nación, que abrió oficinas en nuestro país y que cuando vino el primer ministro chino habló de que nuestro país se iba a posicionar como el mercado donde se iban a hacer las transacciones en yuanes. Exactamente. Y yo creo que al final, igual, a pesar de todo el ruido político que hoy día tiene Chile, el mercado como más fácil para poder tratarse por temas de infraestructura y todavía también de institucionalidad, sigue siendo Chile. El tema ha sido que principalmente todas estas ventajas que teníamos mucho más grandes respecto a nuestros vecinos han ido disminuyendo. Bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda tanto a nivel local y también el término del día de mañana, Nicolás, de la reunión de la Reserva Federal. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a ti, Paulina. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.